Son los sueños de Dios. Son los sueños, son los sueños. Son los sueños de Dios. Son los sueños, son los sueños. Son los sueños de Dios, son los sueños de Dios. Son los sueños de Dios, oh, oh, oh. Son los sueños de Dios, son los sueños de Dios. Sueños de Dios. Nacido como un don nadie y ahora ser el personaje más famoso de la historia, con tan solo 12 seguidores, logró dejar un legado que sigue y seguirá impactando al mundo hasta su próxima venida. Hey, bienvenidos a mi podcast Somos Barro. Yo soy Guillermo Romero y esto es una producción para Sueños de Dios. Gracias por estar escuchando Somos Barro, el podcast que te desafía a ser moldeado por Dios. Hoy es un episodio especial porque hoy se cierra la primera temporada de los influencers de la Biblia. Y qué mejor que cerrar esta primera temporada con el mayor influencer de la historia. Sí, se trata de Jesucristo. En una ocasión, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pedro, convencido, respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La precisa respuesta de Pedro demostró que sus discípulos creían que Jesús era más que un simple hombre. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, porque esto no lo conociste por medio de humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Al igual que los discípulos, nosotros también necesitamos la ayuda de Dios para saber quién es Jesús. Tener un conocimiento intelectual sobre Jesús no es suficiente. Una vez que llegamos a saber quién es y lo que ha hecho, debemos proponernos responder a la pregunta, ¿qué haremos ahora? Cuando se afirma que Jesús es Hijo de Dios, se hace referencia al carácter de su naturaleza divina. Jesús es el único hombre que fue Dios y hombre a la vez. Él no tuvo que decidir ser uno u otro. Él era 100% hombre y no dejó de ser 100% Dios, ni abandonó ningún aspecto de su deidad. Llegar a afirmar que Jesús es Hijo de Dios es un regalo divino. Muchos llegan a diversas conclusiones sobre quién fue el Jesús histórico de acuerdo con métodos humanos, pero la capacidad de confesar a Jesús como Hijo de Dios proviene de Dios mismo. El mensaje de Jesús sigue transformando vidas. Su mensaje sigue alcanzando los confines de la tierra, dando aliento al cansado, fuerza al débil y siendo bálsamo para los dolores más profundos del alma. Jesús es el personaje que nunca pasará de moda. Aún después de miles de años, sigue desafiando al mundo con palabras que confrontan nuestras vidas. Enseñó cosas que revolucionaron su época y establecieron un antes y un después entre la humanidad y su Creador. ¿Recuerdan aquel episodio en el que los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, esperando poder apedrearla? Pero ¿con qué respondió Jesús? Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y a ella le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. No he leído sobre alguien que revolucionara de manera increíble las enseñanzas de su época como Jesús. Había una ley establecida que no era compatible con el amor que él había sido enviado a predicar.
El pastor Miguel Núñez, autor del libro Jesús, un hombre que desafió al mundo y confronta tu vida, dijo lo siguiente: ningún otro personaje de la historia ha suscitado tanta controversia como la persona de Jesús. Para una gran parte de la humanidad, Jesús fue Dios hecho hombre, pero para otros no fue más que un profeta o un gran maestro, o quizás otro más de los iluminados hombres del pasado. Independientemente de cuál sea el veredicto sobre quién fue este hombre, lo cierto es que ningún otro personaje de la historia ha influenciado y cambiado tanto el rumbo de la humanidad como él lo hizo. Y es que Jesús nos enseñó acerca de la sal y la luz, de la ley, del enojo, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de la venganza, de amar a los enemigos, de dar a los necesitados, de la oración, del ayuno, del dinero y de las posesiones, de las preocupaciones, de no juzgar a los demás, de la oración eficaz, del camino al cielo y de otras cosas más. Como bien afirma Hans Kohn, un teólogo y escritor suizo, el mensaje de Jesús era indudablemente revolucionario, si por revolución se entiende la transformación radical de las condiciones existentes o de la situación dada. Sufrió, murió y resucitó para que por medio de la fe en Él y un genuino arrepentimiento podamos disfrutar de nuestra vida. Jesucristo nos moldeó el camino como hijos del Padre de los cielos. Es momento que te dejes influenciar por Jesús. Lee su historia, aprende de su ejemplo y te dejo esta pregunta: ¿quién es tu influencer? Hey, gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestra radio en línea FM Sueños. Nos escuchamos en un próximo episodio de Somos Barro.